Muy buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Los saludo en el amor del Señor a cada uno. Yo estoy grabando en la noche, usted puede verlo en el día, en la tarde, en la noche, en el tiempo que sea. Eh, Hoy es un momento especial porque es el culmine de la primera parte del primer sermón, como les decía, que es siendo ejemplo en palabras. Resumido es SEP, siendo ejemplo en palabras. Es el último mensaje que vamos a tener. Y con esto, al final les voy a dar el resumen o lo que principalmente podríamos aprender o el enfoque total de lo que es el estudio completo, que se resume en que nosotros cuidemos lo que sale de nuestra boca. Entendemos y analizamos la palabra logos desde el principio, principalmente en el texto que aparece en Primera Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabras, en logos. Y analizamos y llegamos a la conclusión de que esto es cualquier cosa que salga de mi boca, que es cualquier cosa que se produzca en mi mente, pensamiento, razonamiento, y salga hacia afuera. Tenemos que tener dominio de todo esto, de lo que se produce en mi mente y lo que sale para afuera. Eso nos va a ayudar a evitar contiendas, nos va a ayudar a usar bien la palabra de verdad, la palabra de Dios, nos va a ayudar a no llevar a los demás al pecado. Y como último punto, y quizás el culmine de lo que es una persona que obra mal con respecto a las palabras, es las palabras pueden destruir vidas. Las palabras pueden destruir vidas. Y es así, esto es cierto. Las palabras pueden llegar a destruir vidas de personas deseosas de escuchar palabras bien usadas, palabras con un bien uso. Entendemos que bien se refiere a cortar de una manera correcta, cortar de una manera perfecta, dar un buen uso a la palabra de Dios, darle un buen entendimiento y aplicarlo de una manera efectiva. Entonces, las palabras pueden destruir vidas. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. El culmine de la persona que no es ejemplo, sino que es todo lo contrario, destruye a las demás personas. Entonces, vamos al texto, a los textos que vamos a estudiar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 16 hasta el 19. Y aquí terminamos con el primer sermón, que es SEP, siendo ejemplo en palabras. Dice la palabra de Dios así: más evita profanas y vanas palabrerías, perdón, este fue el estudio anterior, del 17 al 19. Dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cosas muy importantes. En resumen, dentro de este estudio tenemos cosas muy importantes que considerar. Principalmente que las palabras, el logos, pueden ser, hablando del estudio en general, primero, de gran edificación para la vida, para mi vida, para tu vida. Estas palabras pueden ser de gran edificación para tu vida si las empleas de la manera correcta. Las palabras pueden ser la razón de pequeñas contiendas, de pequeñas disensiones, conflictos. Yo creo esto, tú crees esto otro, tú tienes esta idea, yo tengo otra, chocamos, hay un conflicto, hay una contienda. Las palabras también pueden ser la razón de grandes contiendas que causaron mucho daño, que llevaron al pecado, que llevaron a la perdición, llevaron a muchas cosas, a perder el centro. La idea que yo tenía llegó al punto en que yo te golpeé, en que tú me insultaste, en que nosotros se agravó nuestra relación. Y por último, las palabras pueden ser la razón por la cual el pecado llega a mi corazón y también a los de los demás. Puede que por medio de las palabras yo llegue a pecar de alguna u otra manera, por palabras vacías, palabras profanas, pero puede que yo llegue a pecar en este sentido y hacer pecar también a otra persona. Entonces, hay un gran uso que tienen las palabras. Tienen un uso muy amplio, muy variado. Es algo muy grande, principalmente el logos, como les decía, un pensamiento, razonamiento de la cabeza y que sale por la boca. Puede causar la bendición más grande en la vida de una persona
hacerlo crecer al punto de que pueda ser una persona exitosa en el Evangelio, quiere decir una persona que trabaja a ser imagen de Jesucristo, como puede ser todo lo contrario, una persona que está totalmente perdida y totalmente en contra de los principios cristianos. Quiero compartirles un pasaje bíblico que es maravilloso y entendemos el funcionamiento de la palabra de Dios, específicamente de la palabra de Dios. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Es un versículo maravilloso y aquí entendemos una utilidad de la palabra de Dios, la palabra de verdad, cómo es capaz de confrontarnos de una manera increíble para que nosotros dejemos de ser lo que somos, sino que seamos lo que Dios quiere. Les destaco que aquí hablamos del bien uso de la palabra de verdad, el uso correcto, el corte adecuado. Pero hoy veremos puntualmente cuando la palabra que no es de Dios es muerta y destructiva. Hay que entender una cosa: esta palabra que es muerta y destructiva no proviene de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Pero esta palabra no proviene de Dios. Es capaz de engañar a unos y estos de engañar a otros y estos de engañar a otros, y así es como se forman muchas sectas, se forman muchas líneas, muchas cosas, muchos problemas. Si nos sumergimos en el versículo, Pablo, continuando la idea de que las palabras profanas inútiles llevan a la impiedad, continúa la idea. De hecho, tú lees el versículo 17 y dice: y su palabra carcomerá. Es importante leer el versículo 16. Dice: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, esa palabra que dicen, que están diciendo que son profanas, que son vacías, que conducen a la impiedad, esta palabra va a causar un efecto. ¿Qué efecto va a causar? Dice que su palabra, el logos, carcomerá como gangrena. Carcomerá como gangrena. Cuando hablamos de que sus palabras comenzarán a comernos, como la gangrena, podemos entenderlo de esta manera: comernos de manera que se esparcirá por nuestro cuerpo como la enfermedad de la gangrena. Debemos entender que la gravedad del asunto, pues un miembro del cuerpo que es devorado por la gangrena ya no tiene utilidad, ya no sirve, ya no puedo darle un uso, o lo desecho o me lo quedo, pero queda muerto. No vamos a tener, es algo grave, es algo que es bastante grave. Es algo que es muy importante de destacar. Ahora, ¿a qué los quiero llevar con esto? Lo primero es que veamos una cosa. Las personas que desvían a los demás, estas personas dan palabras o esparcen gangrena por medio de sus discursos, por medio de sus palabras, que comienzan a devorar los miembros de la iglesia, apartándolos y dejándolos fuera, hasta que estas personas son identificadas. Ahora, quiero presentarte algo que Pablo hace, quizás de otra perspectiva, para entender la importancia de identificar a alguien que hace daño, a alguien que destruye vidas con sus palabras. Cuando Pablo les habla a las iglesias de Galacia, dentro de esta carta vamos a encontrar un marco donde comienza a señalar y a decir algunos parámetros y algunas cosas con respecto a alguien que comienza a hacer de tropiezo y alejar a los demás. Si vamos a Gálatas 5, de versículos 7 al 10, nos vamos a dar cuenta de que nos da parámetros importantes o características importantes que hay detrás de alguien que se aleja, que se va, que tropieza, que se pierde o que muere. Hay algo importante. En algunos casos, por supuesto que no en todos, hay en algunos casos donde la persona decide alejarse porque decide. Pero hay muchos casos en los cuales es porque una persona comienza a meter palabras destructivas en la vida de la gente, más que de edificarlas. Comienza a dar un mal uso, un uso avergonzado, que avergüenza de la palabra de Dios, y comienza a destruir la vida de las personas. Dice la palabra de Dios así, Gálatas 5, del 7 al 10. Vosotros corríais bien. Ahora, aquí hay un punto importante. Pablo les declara y le dice, ustedes estaban bien.
Ustedes están caminando, corriendo bien, ustedes están avanzando de una manera genial en el Evangelio, en sus ministerios, en la iglesia, en lo que sea, pero estaban corriendo bien. Vemos que él identifica el estado de la iglesia como está, o sea, no la ha perdido de vista, la está mirando, le está diciendo, oye, ustedes estaban bien, pero ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. 4 cosas que quiero destacarte acá, importantísimas, para entender de alguien que dice palabras que destruyen vidas. Primero, siempre va a haber alguien, o hubo alguien, que los comenzó a detener. Él pregunta, ¿quién los detuvo? Corrían bien, ¿quién los detuvo? ¿Quién comenzó a frenarlos? Segundo, corrían bien, pero quien los está frenando no proviene de Dios. Son palabras importantes y si las consideramos llegan a ser fuertes, porque muchas veces estas palabras vamos a tener que considerarlas para un hermano de nosotros y decir, oye, él nos está deteniendo y sus palabras no provienen del Señor. Tercero, esta persona ocupa palabras vacías. Versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa, ocupa palabras vacías. Que sí, se ven grandes, se ven enormes, se ven bonitas, pero son vacías, no llenan, no edifican. Cuarto, y este alguien va a llevar una sentencia. A este alguien algo le va a suceder. Dice Pablo que más el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, él va a llevar la sentencia, él va a llevar un castigo. Algo le va a suceder a esta persona. Entonces, dice que su palabra va a comer como gangrena. Y sí, por supuesto, ellos estaban corriendo bien, pero ¿qué? Comenzaron a detenerse. Esta persona no provenía de Dios. Esta persona decía palabras vacías y esta persona va a llevar la sentencia. Pero hay un daño para las personas que lo comienzan a escuchar. Estas personas comienzan a hacer comidas como gangrena. Y hasta que no se den cuenta, pueden que se coman su cuerpo completo y ya estén totalmente perdidos y alejados y se vayan con él cuando esta persona sea expulsada. Si algo era seguro es que esta persona que está destruyendo vidas pero que estaba llevando vidas a los demás, que estaba destruyendo la vida de los demás, estaba desviando de la fe verdadera a los demás. Y ese es parte del versículo que nosotros estamos estudiando, que dice que desvían de la fe verdadera, que desviaron de la verdad, que se desviaron de la verdad y trastornan la fe de algunos. De esta forma podemos entender que cuando mis palabras están llegando a este punto, yo estoy ocasionando gangrena en los demás, que poco a poco comienza a avanzar, a abarcar, a comer y en algún punto llegar a ser inútil en la persona a quien yo estoy contaminando. Yo estoy ocasionando que los demás en algún momento se hagan miembros inútiles del cuerpo que es la iglesia. Y por consiguiente a lo que Pablo le menciona a Timoteo, es que todo aquel cuyo plan sea extraviar a la gente de la verdad, el tal será reconocido. Él pregunta en la iglesia de Galacia quién fue. Y si pregunta quién fue, principalmente es para que le digan, oye, él fue, entonces ya lo reconocemos públicamente, entiendan que él es peligroso, entiendan que a él no hay que acercarse. Van a ser reconocidos. De hecho, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17, dice, y su palabra que comerá como gangrena, de los cuales, y aquí nombra dos personas, Himeneo, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Y aquí los nombra. No dijo de los cuales son solo dos hermanos de la iglesia, no, dio sus nombres. ¿Por qué sus nombres? Porque es un reconocimiento público de que hacen daño.
Te hago una pregunta. ¿Te das cuenta de la gravedad de las palabras a ser usadas para extraviar a los demás? ¿Te das cuenta que podemos llegar a hacer que alguien sea inútil cuando lo contaminamos? Cuando la palabra que le enseñamos comienza a carcomerlo como gangrena. Todo parte por una persona que siguió las conversaciones vacías. ¿Por qué? Porque comenzó a conducirse más y más a la impiedad. Eso dice el versículo 16. Tenemos ese principio. Que siguió las palabras profanas y se condujo más y más a la impiedad. Ahora es una persona desviada de la fe. Ese es el resultado. Una persona que ya está totalmente desviada de la fe. Lo que sale de su boca es producto de lo que él permitió que entrara en su mente, antes de lo que permitiera que entrara en su espíritu. Comenzó ayer su mente. Hermano, si tú no estás leyendo tu Biblia, si tú no estás teniendo tiempo con Dios, si tú no te estás edificando, no esperes que en el momento en el que seas tentado el Espíritu Santo te hable y te diga, oye, vas a ser tentado, detente. No lo va a hacer. Porque si tú no estás ocupando tu mente, tus ojos, tus oídos, tu boca para el Señor, lo estás ocupando para otra cosa. Y si lo estás ocupando para otra cosa, bueno, esa va a ser la respuesta que vas a tener. Si lo tienes para la carne, tu carne va a responder ante la tentación. Y créeme que mágicamente no va a aparecer el Espíritu Santo a decirte, ayuda, oye, alerta, cuidado, peligro. No lo va a hacer. Lo mismo ocurre con estas personas. Llenaron su mente más que llenaron su espíritu de la verdad. Por eso que se desviaron. Posiblemente Himeneo y Fileto no esperaban ser reconocidos bíblicamente como gente que pervirtió y dañó, y ninguno de nosotros quiere eso tampoco. Pero si no lo queremos, no es algo que queda solamente en que no lo queramos, no lo decimos, sino que tenemos que obrar para que eso no suceda. Pero esto es algo inevitable, como les digo. La persona que pervierte y daña es reconocida públicamente. Usted conoce más, por lo menos debe conocer 3 nombres de personas que públicamente saben que no predican sana doctrina. Y adivine por qué usted sabe el nombre de estas 3 personas. Porque desvían a la gente de la verdad. Usted puede nombrarlos, puede decir, ya, si conozco 3 personas, a ver, nómbrelos en este momento, haga el ejercicio. Si usted conoce 3 personas, bueno, comprenda de que lo que se está diciendo es cierto. Ahora, si tiene alguna duda, mire, veamos lo siguiente. La palabra de Dios nos manda a 4 cosas importantes. Lo primero, nos manda a apartarnos de los desordenados. Habla de desordenados, dice 2 Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 6, lo voy a leer. Dice la palabra de Dios, pero cuando Timoteo, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Apártate de los desordenados, los que no andan según la enseñanza que le dieron tus pastores. Apártate de ellos. Ahora, cuando te apartes de ellos, mira lo que viene a continuación. 2 Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. A este señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence, para que comience a obrar en él de alguna manera el que pueda reconocer y entender que está mal. Pero señálalo, para que se avergüence. Por eso que ellos están nombrados acá. Por eso que tú conoces a estos 3 predicadores que predican falsa doctrina. Y esperemos que ninguno de nosotros lleguemos a estar nombrados en esta condición. Primero, apartémonos de lo desordenado. Segundo, señalémoslo. Tercero, y posiblemente cuando ya esta cosa comienza a agravarse, porque la vergüenza ya no la sufrió. En Tito 3:10 dice la palabra de Dios así, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, bótalo, déjalo fuera. Recordemos que las palabras no son para contiendas, pero cuando hay contiendas, las contiendas generan divisiones. Y estas divisiones
son muy dañinas para la iglesia, demasiado dañinas para la iglesia, y hacen que la gente se desvíe de la verdad. Son palabras que destruyen vidas, llegan a ser palabras que destruyen vidas. La Biblia nos manda apartarnos de los desordenados, nos manda señalarlos, nos manda desecharnos. Y cuarto, y quizás el punto más difícil, o el punto un poquito más complicado, dice 2 de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice la palabra de Dios así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, estamos hablando de ya reconocemos que la persona es divisora, ya reconocemos todas esas cosas, si lo vemos en el contexto, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y en este sentido es principalmente que no le des chance de que te contamine. No le des chance de que meta el bichito. No le des chance de que desvíe tu mirada, porque lo va a querer hacer, porque te va a empezar a decir, oye, tu iglesia hace las cosas de una manera que no corresponde. Enseña cosas que no corresponde. Hay cosas que se está saltando. Lo van a hacer. Y dice que no le digas bienvenidos porque es la instancia más cercana para poder comenzar a tener interacción. Dice que tengas cuidado, hermano. Son 4 pasos importantes para entender con respecto a estas personas. Estas personas que en un momento hicieron daño, a las personas que corrían bien, que las detuvieron, entendemos que no proviene de Dios, pero comenzaron a detenerlos. Que su palabra comenzó a carcomerlos como gangrena al punto de hacerlo inútiles. Esta persona, hermano, tienes que llegar al punto en algún momento en el cual tu contacto va a ser mínimo. Lo más mínimo posible. Un saludo de lejos. Hola, ¿cómo estás? De lejos. Hola. Y nada más. Porque cualquier mayor interacción puede llegar a causar un gran problema, un gran tropiezo. Por última parte aprenderemos que estos terminan siendo echados a Satanás. Acompáñame a 1 de Timoteo, y de hecho vamos a ver a uno de nuestros amigos que estamos señalando. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 20, dice la palabra de Dios así. Voy a leer desde el 18. Este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son uno de los personajes que nombramos Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ese es el último punto. En algún momento estas personas que destruyen vidas van a ser entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar, para que aprendan a no desviar de la fe a la gente, a no ser como gangrena que come, a no ocupar esa posición. Te hago una pregunta para que puedas pensar nuevamente. ¿Quieres tú estar en esta posición de ser reconocido por desviar a los demás con tus palabras? ¿Quieres tú estar en la posición en la cual digan, no, si por las palabras de él muchas personas se alejan y se van? Porque por las palabras de él la gente se contamina. Comienza a sentirse mal, comienza a sentirse incómoda. Y no estoy hablando de que no, porque predique el evangelio, no estoy hablando de palabras realmente malas. Porque es imprudente, porque es irrespetuoso, porque es capaz incluso de insultar a su líder en la clase, porque lo trata mal, porque lo trata con desprecio, porque es capaz de molestar a uno de sus hermanos hasta el punto de hacerlo enojar de la manera que sea. A eso me estoy refiriendo. ¿Quieres estar tú en esa posición de ser reconocido de esa manera por desviar a los demás con tus palabras? Hermano, tú sabes ya el proceso. En algún momento se van a apartar de ti, te van a señalar, posiblemente te van a desechar, luego te van a saludar de lejos, porque ya lo más probable es que hayas sido echado a Satanás para que aprendas a no blasfemar.
Si recordamos el principio de cómo no pecar con las palabras profanas, tendremos una solución y tenemos la solución a esto, de no destruir vidas con mis palabras. Es una frase sencilla, 3 palabras: sujetarse a Dios. Algo sencillo y práctico: sujetarse a Dios. Sujetarse a Dios te va a ayudar a que tus palabras no destruyan vidas, sino que las edifiquen. Lo que Himeneo y Fileto proclaman es que la resurrección ya se efectuó. Analizando un poco más el texto que estamos abordando. Dice la palabra de Dios así, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 18, dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Himeneo y Fileto proclaman que la resurrección ya se efectuó. Por consiguiente, ¿qué ocurre si la resurrección ya se efectuó? ¿Qué ocurre si el arrebatamiento ya pasó? Bueno, piénselo usted. ¿Qué ocurriría? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros ahora? Si se supone que somos la iglesia. Podríamos decir que no somos salvos. Dice, por consiguiente, los que quedaron en la tierra no son hijos de Dios, porque no se fueron, no fueron arrebatados. Y es así de sencillo. No te y ahora te das cuenta cómo unas pequeñas palabras pueden llegar a causar un daño tremendo en gente quizás nueva, quizás no tiene buenos fundamentos porque aún no crece lo suficiente. La resurrección ya se efectuó y tú te quedaste. Tú no eres hijo de Dios. Comprendes un poco por qué la gente se desvía de la fe. Ellos desviaron de la verdad porque dijeron algo clave, diciendo que la resurrección se efectuó y trastornan la fe de algunos. Posiblemente tenían sus argumentos, tenían sus puntos, tenían sus para decir, sí, mira, por esto, y la gente se convencía y decía, no, estoy perdiendo mi tiempo acá, y se iban, y desaparecían, y trastornaban la fe de algunos. Ellos se desviaron de la verdad. Ojo, eso es una parte importante. Dice que se desviaron de la verdad. Ellos decidieron desviarse. No fue que fueron obligados, no, y de la misma manera lo que a ellos le enseñan a los demás. Aunque como aprendimos un poquito más atrás, que ellos van a cargar con la sentencia. Dice, ellos se desviaron de la verdad. Ellos no se sujetaron a la verdad. Hermano, la verdad está acá. Y donde tú estés, la verdad va a ser la misma. Si tú viajas, Jesucristo igual murió por los pecados de la persona donde tú viajaste. Esa es la verdad. Y si tú no te sujetas a la verdad, te desvías de la verdad. Porque tú decidiste no sujetarte. La verdad va a seguir siendo la misma. Lo que la palabra de Dios está enseñando aquí, allá, en el lugar que sea, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo igual. Aunque te vayas a un país que no tenga libertad de culto, sigue siendo lo mismo. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Congrégate igual. Porque esta es la verdad. Y si tú no crees la verdad, te desvías de la verdad porque no te quieres sujetar a ella. Pero la verdad sigue siendo la misma. Donde estés, en el momento en el que estés, las palabras de Dios no van a cambiar. La palabra de verdad va a seguir siendo la palabra de verdad. Por más que hagas cosas, lo que sea. Ellos se desviaron de la verdad, no se sujetaron de la verdad. La verdad siempre está presente. Ni a Dios, ni a Pablo, ni a nadie que les enseñara, no se sujetaron. Ellos decidieron apartarse de la verdad. Les vuelvo a decir, la verdad está acá. Tú decides seguirla, sujetarte y que tus palabras sean de edificación y de bien uso. Porque si te desvías de la verdad, tus palabras van a destruir. Lo que tenemos que tener claro es
que nunca salgan palabras que desvíen a los demás de nuestra boca. Y también tengamos discernimiento en las palabras que escuchamos, es entender que, en base al punto de que ellos se desviaron, tenemos que tener claro de que nunca salgan palabras que desvíen a los demás de nuestra boca, y también tenemos que tener discernimiento en lo que escuchamos. Tanto que nosotros vayamos a destruir como que vayamos a ser destruidos, tenemos que entender esto. De mi boca no salen palabras malas, y lo que escucho tiene que ser con discernimiento y procesado y filtrado. Ahora, ¿de qué forma? Aquí Pablo es claro y es clave en dar una clave muy importante. El texto dice, versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero el 19 es la parte clave, es el centro, es el núcleo de cómo vencer estas falsas enseñanzas o a qué punto van a llegar con las falsas enseñanzas. 19, pero el fundamento de Dios está firme. Como les decía, la verdad es la misma aquí, o como dicen en la quebrada del ají, es la misma. Aquí o allá es la misma. Te sujetas aquí, te sujetas allá. Si no te sujetas allá, te desviaste de la verdad. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Primero, conoce el Señor a los que son suyos. Segundo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los dos sellos importantes, dos sellos magníficos, que tiene esta firmeza, este fundamento de Dios, que está firme en estos dos sellos. Dios conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Lo resumí de esta manera: Dios conoce a sus hijos, y segundo, los santificados son los verdaderos. Antes de definir los puntos, debemos tener claro que esto es fundamental. Y esto permanece sellado de esta manera. Cuando hablamos de la palabra sello, o cuando Dios coloca la palabra sello acá, se refiere a que esto es privado, que nadie pueda adueñarse de esto. Nadie puede adueñarse de esta verdad. Esta es la palabra de verdad, y nadie puede adueñarse ni tomarla para sí. No pueden hacer eso, porque está sellada. Por eso dice sello, y este es el sello, y garantiza que esto es privado, garantiza que esto es único y no tiene manera de cómo tocarse. Pues nadie puede adueñarse de esto o tomar autoridad. Esto es privado del Señor. No pertenece ni al pastor de la iglesia más grande de todo el mundo. Su sello es solo para Dios. No pertenece a nadie. Pertenece a Dios. Y ese es el sello que da. ¿Cuál es el sello? Dios conoce a sus hijos, y los santificados son los verdaderos. Es por esto que es fundamental que tanto el que dice como el que escucha las palabras entienda el sellado de este fundamento. Pues primero, Dios conoce a sus hijos, y segundo, sus hijos son mandados a santificarse. Desarrollemos los puntos. Primer punto dice, Dios conoce a sus hijos. Ahora, cualquier persona que desvíe de la verdad, una de las cosas que siempre va a querer desviar es que tú seas hijo de Dios o no. Es una cuestión. Nadie en la tierra tiene la autoridad para decidir quién es hijo de Dios o no. Y aquí la importancia de este fundamento ante alguien que ataca con palabras dañinas. Pues su principal enfoque es quebrar este fundamento. Te vuelvo a explicar. Himeneo y Fileto lograron hacer dudar a la gente porque ellos decían que la resurrección ya se efectuó. Eso ponía en cuestión directamente si ellos eran hijos de Dios o no, porque ellos principalmente estaban en la promesa de su venida. Sabían que Cristo había muerto por sus pecados y lo esperaban hasta que Él venga. Si lo basamos en lo que es la Santa Cena, recordamos eso, la muerte de Cristo y que Él vendrá. Entonces, al poner en cuestión la resurrección de los muertos, por consiguiente, ponemos en cuestión si realmente ellos son personas salvas, son hijos de Dios. Lo pone en cuestión. Dios conoce a sus hijos, y este es el sello, hermano. En Mateo 24 vemos uno de los propósitos principales de los falsos maestros y del anticristo. ¿Cuál es este propósito? Engañar. En Mateo 24 lo vamos a encontrar. Y te lo voy a tratar de bosquejar de la siguiente manera para que pueda ser un poco más práctico.
Dice, la advertencia de Jesús es, mirad que nadie os engañe. Esa es la advertencia. Y después te va a señalar cómo lo van a hacer, posiblemente. Van a venir engañadores de tres maneras. Primero, sea que tomen el nombre de Cristo, van a decir, yo soy Cristo, tienes que creerme. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, capítulo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, con la autoridad de decir, yo soy el Cristo, van a querer decir, oye, tú, realmente ustedes no pueden ser hijos de Dios y yo les voy a creer. ¿Les voy a ser engañado? Bueno, segundo, sea que se crean profetas y comiencen a profetizar, comiencen a decir algunas cosas. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice la palabra de Dios así. Entonces, muchos falsos profetas se levantarán, dirán cosas, dirán profecías, dirán muchas cosas, y esto también va a poner a dudar a la gente. Tercero, sea que se hagan señales y prodigios, eso también va a ser para engañar a la gente. Dice Mateo 24, 24, la palabra de Dios así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, va a haber un engaño en ese sentido, pero principalmente en qué enfoque. No hay engaño más grande que quiera lograr hacer Satanás que confundir a la persona que no conoce de Dios, o confundir a la persona que conoce de Dios diciéndole que realmente no es su hijo. Nunca lo fue, nunca lo fuiste, y no lo serás nunca. Es una buena manera de confundirlo, porque desvías totalmente de la fe. Van a querer irrumpir en un fundamento. Dios conoce a los que son suyos, Dios sabe quiénes son los suyos. Dios sabe si tú eres su hijo. Si tú eres hijo de Dios, no permitas que otros lo nieguen. Si tú eres hijo de Dios, no permitas que otros lo rechacen. No permitas que otros lo detengan. De igual manera que si soy hijo de Dios, no se lo negaré a nadie, no detendré a nadie, pero sí es necesario cumplir con el siguiente fundamento. Ahora, aquí hay algo clave. Nosotros como predicadores y cualquier persona en realidad no puede llegar al punto de tomarse como la autoridad, ya sea del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para decir tú no eres hijo de Dios. Sí podemos cuestionarlo, podemos hacerte pensar y reflexionar y decirte, oye, mira, he visto tus obras, he visto tu andar, he visto todo, ¿tú crees que realmente eres hijo de Dios? Podrías considerarlo para meditar en tus caminos y pensarlo. Es muy diferente a que te diga tú no eres hijo de Dios. No me atrevo a esa autoridad, pero sí me puedo atrever a decirte, oye, considera tus caminos y ve si realmente has decidido seguir a Cristo y he decidido dar tu vida por Él. Pero es aquí donde es necesario cumplir con el siguiente fundamento, porque esto es lo que me va a dar el respaldo. Por eso, si tú eres hijo de Dios, no permitas que lo nieguen. Abre tus puertas a que puedan examinar tu vida y ayudarte a crecer, a cambiar y a considerar tus caminos. Pero no permitas que te lo nieguen. Permite siempre la corrección. Pero sí es necesario que cumplas con el siguiente mandato o fundamento, que los santificados son los verdaderos. Pablo termina de anunciar el sello de fundamento indicando el mayor fruto que procede a la fe en Cristo Jesús, el arrepentimiento. O hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es dar un fruto? Es una respuesta. Si yo planto un árbol de naranja, yo espero que me dé una naranja y esa va a ser la respuesta a lo que yo estuve regando, cuidándolo, protegiéndolo y todo, me va a dar una naranja y yo ya me voy a sentir aliviado, ya me respondió. Bueno, de la misma manera como la palabra fue regada, plantada, si es plantada en algún momento, y si tú crees, hermano, dar frutos dignos de arrepentimiento es una buena respuesta. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y es que si Dios conoce que eres su hijo, el que te apartes de la iniquidad es la mayor muestra, tanto para ti como para los demás. Y es aquí donde entra la cuestión. Hermano, ¿te has apartado de la iniquidad?
¿Tu relación con el pecado sigue siendo una relación? ¿Sigues abrazado al pecado o realmente estás bien lejos de él y luchas y tienes un plan para poder abordarlo para no caer? ¿O estás totalmente abrazado y perdido en este pecado? Bueno, hay un cambio, hay una diferencia. Dice que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasan. Dice que el libro de Isaías que pasamos de ser del rojo al blanco en dos analogías muy bonitas y muy claras, evidentes, después de ponernos a cuenta con el Señor. Entonces, si Dios conoce que eres su hijo, el que te apartes de la iniquidad es la mayor muestra tanto para ti como para los demás. Es una respuesta, es un fruto digno de arrepentimiento. Este fundamento también es atacado por aquellos que se desvían de la verdad. Tenemos el ejemplo de Satanás, que intenta disfrazar el pecado como algo que no importa, como algo que realmente no es lo que es. El ejemplo más claro es el que tenemos en Génesis 3, 4, cuando vemos la caída. Él le dice, no moriréis. Les dice, no moriréis. Esas son sus palabras, palabras totalmente destructivas. Van a destruir una vida en ese instante. No moriréis. Lo demás es un relleno que lo afirma. Pero esto es lo que está yendo totalmente en contra de lo que Dios enseña. No moriréis. Pueden ser unas palabras sencillas, como te digo, pero si yo le digo a uno de los jóvenes que no morirá al probar la pasta base, que no morirá al probar la cocaína, que no morirá al probar la marihuana, el alcohol, el trago, la mentira, le estaré abriendo las puertas a que lo haga. De la misma manera que decirle no vas a morir si mientes. La intención de Satanás, más allá de lo sencilla que fue su mentira, era desviar de la verdad. Y lo logra. Y eso es lo que hace. ¿Cuál era la verdad? Dijo Dios en Génesis 2:17, ciertamente morirás. Si tú comes del fruto, ciertamente morirás. Y esa es la verdad. Aquí, en el lugar donde estés, esa va a ser la verdad. No importa el pecado que cometas. Si es pecado, hermano, vas a morir y vas a estar separado de Dios. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Satanás te dice, no moriréis. Te intenta desviar de la verdad. Son palabras que destruyen tu vida y van a destruir tu vida. Te di el ejemplo recién. Si yo te dijera, hace todas esas cosas, te estoy desviando de la verdad. Quitando el fundamento, los santificados son los verdaderos. Piensa tú, ¿qué dañaría si nuestra iglesia comenzara a enseñar que Cristo ya llevó a su iglesia? Y tú en este momento te encuentras escuchando este estudio. Tú dices, si Cristo ya llevó a su iglesia y Él iba a llevar a los que son creyentes, a los santos, a los salvos, ¿no me llevó a mí? Te hago una pregunta, ¿crees tú que volverías a tomar tu Biblia con la esperanza de la vida eterna? ¿O te desviarías de la verdad? Ese es un ejemplo de lo que Himeneo y Fileto, para acercarte un poco más a la práctica, lograron hacer. De lo que muchas veces, sin usar los mismos puntos, la resurrección efectuada, nosotros llegamos a que muchas personas se pierdan. Destruimos vidas. Por culpa de mis palabras, porque fueron contenciosas, porque no se usaron bien, porque llevaron al pecado, porque desviaron a muchos, porque destruyeron a alguien. Hermano, en conclusión, en todo este estudio, las palabras destruyen vidas. Primero, cuando las palabras son como la gangrena, el que desvía y los desviados se hacen inútiles. Comienza a comerlos, a consumirlos y desaparece. Aquel que usa sus palabras para desviar a los demás no proviene de Dios. Por eso que es alejado, por eso que la gente se aparta, por eso que de lejos yo le digo hola, no tengo mayor contacto con él.
Tercero, debemos apartarnos, señalar y desechar a aquel que desvíe con sus palabras. Tenemos que dejarlo fuera de mi círculo. Tiene que estar fuera. Contamina, daña, desvía, pierde a los demás. Cuarto, el que desvía nos tratará de engañar respecto a nuestra posición en Cristo como hijos de Dios. Sí, nos va a engañar. El enemigo lo ha hecho y lo hace siempre. Siempre que una persona está en momentos de angustia, doloroso, pasando por muchas situaciones malas, una de las cosas que siempre entra a la mente de la persona es: ¿realmente seré hijo de Dios? Y son las palabras del enemigo, palabras que destruyen vidas. Quinto, una persona que destruye vidas con su palabra tratará de engañar respecto al pecado, como algo que a Dios no le importa, como algo que es ligero. Satanás le dijo: no moriréis, sabe Dios que seréis como Él. Es una mentira horrible, porque Dios le dijo la verdad versículos antes: ciertamente moriréis. Satanás le dijo: no moriréis. Bueno, ¿qué vas a creer, la verdad o la mentira? ¿Te vas a sujetar a Dios o te vas a desviar de la verdad? Jóvenes, el final de alguien que no es ejemplo en palabras puede ser algo sencillo, alguien que simplemente no es digno de imitar en lo que dice, en lo que hace, porque no se esfuerza, y es algo básico. No daña ni edifica. Estamos hablando de un cristiano más o menos mediocre. No daña, no edifica, no contiende, pero tampoco participa, no usa bien ni mal la palabra de Dios, no lleva el pecado, pero tampoco exhorta. Podemos llegar a ser personas mediocres o, en el peor de los casos, podemos ser personas que destruyen vidas de los demás. Podemos ser personas que destruyen y desvían a los demás a un camino de perversidad. Te invito a desafiarte. Desafíate. Nuestra clase necesita gente que sea ejemplo en palabra, que no dañe y no contamine a su hermano con palabras, que pueda tener amor a Dios y amor al prójimo. Y por amor a ese prójimo, lo que se le reproduzca en la mente, su razonamiento, su pensamiento, lo que sea, no va a permitir que salga por su boca, y aún no va a permitir que haya cavidad en su mente, y aún va a pedir a Dios para que no haya cavidad. Desafíate a ser ejemplo en palabras. Como dice quizás el versículo más clave para poder tener como guía, versículo 15, dice: procura con diligencia, hazlo pronto de presentarte a Dios como obrero aprobado. Preséntate aprobado ante Dios, de tal manera que ni de tu mente salga un pensamiento malo o un daño que quieras hacerle a tu hermano por medio de tus palabras, porque tú no te vas a dar cuenta en el momento en el que él se vaya por culpa tuya, por culpa mía. Desafíate a ser ejemplo, a ser un verdadero ejemplo en palabras, y controla lo que sale de tu lengua. Controla la lengua. Es el miembro más difícil de controlar, pero contrólalo, desafíate. ¿Por qué no puedes lograrlo? Se puede lograr. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Desafíate a ser ejemplo en palabras, sin contender, usando bien la palabra de Dios, no guiando al pecado, no destruyendo vidas. Antes bien edificándolas, antes bien haciéndolas crecer, antes bien dando palabras de vida eterna, palabras de aliento, antes bien predicando la verdad y no desviando de la fe. Deseo con todo mi corazón que podamos todos juntos ser ejemplo en palabras terminando este mensaje, y que ya nunca más salgan esas
palabras irresponsables de nuestra boca. No quiero que en ningún momento nuestros nombres estén señalados como quienes contaminan, sino que estén señalados como quienes edifican. Y para eso tenemos que ser ejemplo. Jóvenes, Dios los bendiga. Seamos ejemplo en palabras. Los desafío a ser ejemplo en palabras y no dejarse llevar por la juventud, sino que poder tomar seriedad y usar las palabras de una manera correcta. Recuerda, el resumen de todo esto de ser ejemplo en palabras es lo siguiente: lo que el razonamiento, pensamiento, idea que tenga en su cabeza, no permita que salga por su boca y aún renueve lo que hay en su mente. Dios los bendiga, los amo, cuídense y que estén muy bien.